Pues nada, aquí estamos con un vídeo igual que hicimos el unboxing cuando me llegó el Sony Xperia Z. Pues hoy toca hacer un reboxing. Esto ya toca su fin, así que nada, pues vamos a ir cerrando el móvil. Apagamos. Vale, ahora ya sacamos la tarjeta, la SD, la de memoria que estaba por aquí. A ver, vale, aquí está la SD. La tarjeta SIM, a ver si es más fácil sacarla que meterla, porque para meterla fue complicadete, por no decir otra cosa. Vale, aquí está la micro SIM con el adaptador. Vale, bien, sale bien. Vale, aquí está, con el adaptador que venía con el móvil. Bueno, ahora lo guardaré. Y nada, bueno, ya el móvil ya está apagado. La caja, pues a ver, por una parte estaban los cascos, que los probé y la verdad es que funciona muy bien, correctos. Por suerte no tuve que cambiar la almohadita porque se me acoplaban bien a los oídos, o sea que muy bien, sin problemas. No son de estos cascos aislantes del ruido de fondo, pero funciona muy bien. Luego el cable de datos y el que sirve para cargar, que bueno, personalmente hubiese preferido que en vez de venir con un plastiquito viniese con el típico hilito de metal, pero debe ser que queda más cool un plástico de estos, pero también es más coñazo. Así que bueno, pero vamos, cabe bien el cable, el cargador por aquí, todavía con su plástico protector. Nada, aquí los plásticos de la pantalla y bueno, pues el móvil a la funda de plástico con la que venía empaquetado. No, primero va esto. Primero va esto y luego ya va el móvil. La verdad es que han sido 10 días y bueno, y aquí está. Y ya está, ya tenemos el móvil listo ya para que vengan a recogerlo. La verdad es que han sido 10 días, han estado chulos. El móvil es una pasada, tiene sus 3 o 4 fallitos que personalmente los hubiese cambiado. Pero bueno, como nada ni nadie es perfecto, la verdad es que el móvil en conjunto es un pedazo de móvil y está muy chulo. O sea que nada, espero que sea hasta pronto. Venga, chao.